Yo soy Padre Chuck Tobin y soy un sacerdote jubilado aquí de la parroquia de Santa Sabina en Belton, Missouri. Hace un año, en el miércoles de ceniza, el Papa Francisco ha nombrado un sacerdote de cada diócesis que tenían que ir a Roma para recibir una bendición del Papa Francisco para que seamos misioneros de misericordia. Y quería decir que tuvimos que perdonar pecados que generalmente están reservados al Vaticano. Y ahora nosotros podemos perdonar estos pecados, pero también era nuestro ministerio para predicar sobre la misericordia a los demás. Y ahora, aunque estamos al fin de este año de misericordia, el Papa Francisco ha dicho que va a seguir con este ministerio de misionero de misericordia. Entonces he recibido una nota del Vaticano pidiendo mi ayuda para seguir en este rol. Y yo he dicho que sí, con permiso de nuestro obispo, el Monseñor Johnston, y entonces voy a seguir con este ministerio. Pero también para ustedes, también tiene este rol de ministerio de misericordia, porque el Papa ha dicho en varios documentos que todos nosotros debemos pensar qué quiere decir misericordia para nosotros, para nuestra espiritualidad. ¿Cómo podemos vivir en esta manera? Por supuesto, eso de compasión para los demás, eso de comprensión, eso de escuchar a los que sufren, a los que tienen problemas. Y yo creo que aquí en los Estados Unidos, por supuesto, es fácil entender que debemos preocuparnos de los inmigrantes, de los que no tienen documentos. Muy especialmente después de las elecciones aquí en los Estados Unidos, hay mucha preocupación, hasta miedo, que habrá problemas con los que no tienen sus documentos. Pero también el Papa ha dicho que debemos pensar en la diferencia entre los ricos y los pobres, y que no debemos tener políticos que están tratando de dar más a los ricos y quitar de los pobres. Por eso, ustedes, yo y nosotros tenemos que pensar cómo vamos a ayudar unos a otros en ese sentido. En una parroquia, sí, se puede tratar de hablar sobre los que no tienen comida o bastante o no tienen buenos puestos. Hace un rato tuvimos una protesta aquí en Kansas City sobre los sueldos de los pobres que trabajan en McDonald's y en otros lugares que no tienen por lo menos $15 por hora. Ese no es bastante para vivir con niños y con una familia. Entonces, todos nosotros tenemos que pensar un poquito cómo podemos compartir en nuestro país, en nuestra parroquia y en el mundo. Hay mucha violencia en el mundo, no solamente en África, en Siria, pero también aquí en los Estados Unidos. Entonces ahora vamos a pensar cómo nosotros podemos ser instrumentos de paz, con nuestra oración, con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestra espiritualidad. Podemos seguir como misioneros de misericordia. Mil gracias y siga rezando por todos los que necesitan nuestra ayuda.